Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la miniserie de presupuestos de una PC gaming. Esta vez vamos a hablar de una PC de gama media. Y antes de comenzar, pues tengo que avisarles que este presupuesto puede variar dependiendo del país de donde son, de la tienda, ya sea un poco menos o un poco más. Bueno, después de haber dicho esto y aclarado este punto, comencemos. Muy bien, hoy vamos a hablar de una PC de gama media que nos permita, aparte de jugar a una buena cantidad de frames o FPS, también nos permite streamear sin ningún problema. Y para hacerlo vamos a tener un buen procesador o una tarjeta gráfica Nvidia, ya que este en OBS tiene el codec NVENC que se streamea a través de la tarjeta gráfica. Es verdad que la resolución de stream es un poco menor, pero este bajón de calidad es casi nada. Así que comencemos con el procesador. Esta vez vamos a elegir un procesador Ryzen 3 3300X, un procesador con 4 núcleos y 8 hilos, una frecuencia mínima de 3.8 GHz y un máximo de 4.3 GHz. Este procesador es de buena calidad y es comparado a un Core i7 7700K, un procesador de tope de gama de Intel de la 7ª generación. También hay que decir que casi no se cuello de botella con gráficas de gama media o gama media alta. Por tanto, podemos mejorar la gráfica en un futuro. La podemos encontrar a 627 soles o $173. Tarjeta madre. En esta ocasión vamos a escoger una A520mH de la marca Gigabyte, ya que tendríamos un margen de actualización y podríamos poder mejorar en un futuro. Además, tiene 2 slots para memoria RAM con una capacidad de hasta 64 GB y a 5000 MHz como máximo. También cuenta con 4 puertos USB 3.1, 2 puertos USB 2.0, además de su puerto PCI Express 3.0 por 16 para tarjetas gráficas y otros 2 puertos PCI por 1, y a la que podemos encontrar a 327 soles o $89. Memoria RAM. Para poder streamear adecuadamente tenemos que tener buena RAM. Por eso vamos a elegir 16 GB de RAM en Dual Channel a 3200 MHz de la marca Crucial, con un costo de 380 soles o $104. Con estos 16 GB de RAM podemos jugar y streamear sin ningún problema a juegos pesados actuales que consumen bastante RAM. Almacenamiento. Como esta PC, aparte de jugar a buenos FPS, la vamos a usar para streamear, por eso les recomiendo un disco en estado sólido SSD de 500 GB para colocar ahí todos los juegos pesados y abrirlos más rápido. Es verdad, tengo que recalcar, para que no haya esa confusión de que si quieres streamear a buena calidad o buenos FPS, sí o sí necesitas un disco en estado sólido o SSD. No, esto es falso. El disco en estado sólido es para abrir los programas más rápido. Y eso ya depende de cada uno. Si te saltas la parte del SSD, no es que va a bajar tu calidad o vas a streamear con menos FPS. No hay ningún problema. Y también vamos a colocar un disco duro de 1 TB de la marca Western Digital, y pues los dos juntos cuestan 427 soles o $120. Tarjeta gráfica. Para poder streamear con el code NVENC vamos a elegir una tarjeta gráfica de Nvidia, una GTX 1650 Super de 4 GB a GDDR6, y lo podemos encontrar a unos 876 soles o $246. Creo que es esto uno de los componentes más caros de una PC, la tarjeta gráfica. Fuente de poder. Bueno chicos, les ruego otra vez no escatimen en gastos en una fuente de poder, ya que este es como el corazón de tu PC. Y si compras una genérica, no te va a proteger bien a tu PC. Y estas son realmente malas fuentes genéricas. Por eso vamos a elegir una fuente de la marca EVGA de 600 voltios 80 Plus Gold. La vamos a poder encontrar a 275 soles o $75. Gabinete. Como digo, un gabinete ya es cuestión de gustos,
pero también hay que tener en cuenta que sea espacioso para un buen flujo de aire. Por eso vamos a escoger un case de la marca Antrix, el modelo RX370S, que cuenta espacio para colocar 2 discos duros, 3 discos en estado sólido o SSD, un puerto 3.0 USB y 2 puertos USB 2.0. También soporta gráfica de hasta 360 milímetros de longitud e incluye 3 ventiladores LED rojos ya instalados. Este es un case bastante espacioso y parece tener un buen flujo de aire. Y lo podemos encontrar en 106 soles o $58. Y pues haciendo la suma nos sale 3.076 soles o $855. Pero si quieres puedes ahorrarte un poco con el SSD y saldría poco menos de 3.000. Y a mi parecer es un buen precio para comenzar a streamear y a jugar a calidad máxima. Recuerden que este precio es un aproximado. Este puede variar ya sea un poco menos o un poco más. Bueno, espero que este video les haya ayudado bastante a elegir una buena PC para streamear y jugar a buena cantidad de FPS. Y bueno, si les pareció muy caro, puede ir a mi antiguo video de una PC que puede jugarlo todo al máximo, buena cantidad de FPS, pero de gama baja. Es más económica y bueno, tal vez no podrías streamear tan bien, pero si juegas nada más, sería una buena opción para ti. Bueno, espero que tengas un maravilloso día, espero que este video te haya ayudado y chao.